Conociendo la verdad. Desprograma tu mente. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a un video más de Conociendo la verdad. He venido hablando sobre este libro que muchos lo conocen como el libro sagrado, el libro de inspiración divina, el libro de Dios, el libro sagrado. ¿Sabías que la Biblia que lees no está completa? Que hay muchos de los libros que, entre comillas, también fueron llamados palabras de Dios, pero fueron eliminados. ¿Qué será? ¿Por decisión divina o por decisión humana? Señoras y señores, cuando empezamos a comprender que todo lo que está escrito dentro de un libro y empezamos a reestructurar y empezar a hacer una investigación de manera minuciosa, nos damos cuenta que fueron hombres corruptos, hombres políticos que se inventaron a Dios y escribieron un libro para mantener controlado la humanidad. Señoras y señores, cuando hablamos de la Biblia, de primas a primeras, nos damos cuenta que hay libros que se mencionan dentro del mismo libro llamado Biblia que están excluidos. Y por alguna razón el cristiano no hace una investigación. ¿Será porque no le interesa? Sino se le ha dicho que no debe de cuestionar, que lo que está escrito acá es lo que necesita y no necesita nada más. Hoy les voy a presentar los libros que menciona la Biblia y que no aparecen justamente en el canon bíblico. Libros de la guerra de Jehová. Números capítulo 21, verso 14. Preste usted atención de lo que dice. Números 21, 14. Por lo tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová. Hay un libro que se llama Las batallas de Jehová. Y en ese libro usted va a encontrar cómo Jehová fracasa una y otra vez. Lo que hizo en el Mar Rojo, en los arroyos de Hermón. Se nos está diciendo que justamente hay un libro que habla de las batallas o las guerras de Jehová. ¿Este libro dónde está? La Biblia lo menciona, pero no está en todos lados. Este no está en el libro llamado Biblia. Es un texto perdido, aunque la Biblia lo menciona. Cuando usted lo busca y usted encuentra, usted se va a dar cuenta cómo entonces Jehová ha perdido muchas guerras, muchas batallas. Y también dentro de la Biblia encontramos el fracaso de Jehová. ¿Acaso ustedes no recuerdan ese pasaje donde dice que Jehová pudo sacar los de la montaña, pero no pudo sacar los que estaban en la llanura porque tenían carros de hierro? ¿Se dan cuenta ustedes el fracaso de Jehová? El otro libro que no aparece en la Biblia, que la misma Biblia lo menciona, es el libro de Jasher o el libro El Justo. Vamos en Josué capítulo 10, verso 13. Y dice lo siguiente: el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasher o Jasher? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Dónde dice la Biblia que está escrito esta historia? ¿En el libro de Jasher o en el libro del Justo?
Segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 18. Escuche usted que también la Biblia menciona el libro de Jasher. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, he aquí que está escrito en el libro de Jasher. Señor y señora, le pregunto a usted, porque usted es cristiano, el libro de Jasher es muy citado en el libro de Josué como en segundo libro de Samuel. La pregunta es la siguiente: ¿dónde está ese libro? Jasher era un libro muy citado en tiempos bíblicos, pero fue excluido en el canon oficial. ¿Por qué? Seguramente usted como cristiano no tiene la respuesta a mi pregunta. Quiero que usted visualice y observe que hay un libro, según la Biblia, que se llama Los Hechos de Salomón. Los Hechos de Salomón. Sí, los Hechos de Salomón. Podemos encontrar en primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 41. Y dice: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría ¿no está escrito en el libro de los Hechos de Salomón? ¿Se dan cuenta, señoras y señores, que hay muchísimos libros más que no están en el canon bíblico? Los Hechos de Salomón, otro libro perdido o suprimido por la iglesia en sus decisiones canónicas. Hay otro libro que usted debe de buscar y encontrar la respuesta de todo lo que yo le digo, para que no sea yo quien hable, sino su propia Biblia lo menciona, y estoy seguro, usted como apologeta, usted como teólogo, usted no se ha dado cuenta que existen varios libros que menciona la Biblia que no están en el canon bíblico y tampoco lo ha leído usted. Libros del profeta Natán o el libro de Gad. ¿Dónde lo encontramos? Según la Biblia lo menciona en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 29. Y dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán, en las crónicas de Gad vidente. Otro de los libros que menciona la Biblia que tampoco están en el canon bíblico actual. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es posible que usted le llama palabra de Dios a este escrito cuando le faltan muchos libros que la misma Biblia lo menciona? Otro libro que usted debe de observar y visualizar y buscar y leerlo es el libro que la misma Biblia lo menciona, el libro de los Hechos de los Reyes de Israel. Según la Biblia, hay un libro que se llama justo así: Los Hechos de los Reyes de Israel. Presta usted atención. En primer libro de Reyes, capítulo 14, verso 19, los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Otro texto bíblico mencionado que hay otro libro que se llama Libro de los Hechos de los Reyes de Israel, que tampoco está incluido en el canon bíblico. Hay otro libro que se llama el libro del profeta Iddo. Seguramente usted no sabe que existió ese profeta, ¿no? ¿Por qué, señores? Porque simplemente usted sabe de los profetas que existieron. Sin embargo, hay otros, muchos más profetas que menciona el mismo libro llamado Biblia, que también dice que son libros de tal profeta.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, verso 22, dice, los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido, profeta. ¿Este profeta tiene un libro mencionado en la Biblia? ¿Y por qué entonces se perdió? ¿Por qué entonces se excluyó del canon bíblico? Señoras y señores, usted se sorprende cuando yo le hablo que el libro llamado Biblia, que el libro que usted conoce como el libro sagrado, tiene tantas cosas que menciona que el ser humano como que está dormido, como que no entiende lo que está pasando y deja pasar esto sin darse cuenta que lo están mintiendo justamente en su cara. Señor y señora, anote esto. Anótelo porque es importante. ¿Por qué? El libro de Enoc. Los cristianos por alguna razón ya lo han escuchado, pero no lo han leído. Judas capítulo 14, verso 15. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El libro de Enoc, ¿la Biblia lo llama el profeta? El libro de Enoc citado en el Nuevo Testamento, la pregunta es, ¿dónde está? ¿Ya lo leyó usted? De hecho, el libro de Enoc fue un libro muy respetado por los cristianos, por los judíos, pero más tarde fue eliminado en el canon bíblico. Ahora te cuento una breve historia. ¿Por qué no están dentro del canon bíblico? En el concilio de Nicea, en el año 325, después de la muerte de Chusito, bajo Constantino, la iglesia, el imperio unificaron criterios para frenar divisiones. Evangelios no alineados con una nueva doctrina fueron rechazados. No definieron aún todos los libros, pero marcaron el camino para causar textos inconvenientes. En el concilio de Nicea, en el año 363, después de Chusito, empieza a oficializarse qué libro incluir en el canon bíblico y qué libros no. Qué libros que son prohibidos leer y qué libros que cualquier persona debería hacerlo. Muchos de estos libros fueron tachados como no inspirados. Por eso se les llamó libros apócrifos. En el concilio de Cartago del año 397 después de Chusito, se aprueba el canon del Nuevo Testamento que hoy se conoce. Los evangelios, las cartas paulinas, primera de Juan, segunda de Juan, primera de Pedro, segunda de Pedro y Apocalipsis. Lo que se conoce justamente en el Nuevo Testamento. Se excluyen libros usados por personas que se llamaron cristianos primitivos, como el libro de Enoc, el libro de Tomás, el libro de María Magdalena, el libro de Judas, el libro secreto de Juan. ¿Y por qué se hizo esta eliminación de libros? Los evangelios gnósticos, que ahí incluye el libro secreto de Juan, enseñaban que el conocimiento interior y no la obediencia a una iglesia es el camino de la verdad, como hasta hoy en día se está vendiendo, ¿no? Que ahora ya no son gnósticos, ahora se llamaron despiertos. Pero siguen creyendo que existe un ser que vino a dar un mensaje y ese se llamó Jesús.
Y ese Jesús fue muerto, fue justamente asesinado por confrontar las élites en aquella época, según los gnósticos. ¿Y qué es lo que venden ahora? Justamente eso. Estos textos que mostraban que Jesús es como maestro humano y no como un Dios encarnado. Y justamente es lo que enseñan los despiertos ahora. Evangelios donde las mujeres tienen voz. Por ejemplo, usted puede leer el Evangelio de María Magdalena y usted se encuentra con una historia totalmente distinta a lo que menciona los evangelios de la Biblia. Historia que contradicen la doctrina oficial sobre la salvación, el pecado o el infierno. ¿Por qué ya no los conocemos hasta hoy en día? Por siglos la Iglesia controló la copia y distribución de textos. Los apócrifos fueron prohibidos y perseguidos hasta quemados. Los laicos no tenían acceso a la Biblia hasta la invención de la imprenta en el siglo XV. Muchos libros fueron redescubiertos recién en el siglo XX, como los de Nag Hammadi en el año 1945 en Egipto, o los manuscritos del Mar Muerto, 1947. ¿Se da cuenta usted que la Biblia no es inspiración divina? ¿Se da cuenta usted que la Biblia no fue escrita porque haya una inspiración divina? Entonces, en los videos anteriores a este, les dije que la Biblia fue escrito por hombres con poder para controlar a los seres humanos. La Biblia que hoy conocemos, señoras y señores, fue escrita por hombres con poder, hombres que quieren dominar a la humanidad. No fue que Dios, entre comillas, haya quitado estos libros que hoy conocemos como apócrifos. Fueron eliminados a través de concilios, a través de emperadores, a través de teólogos. Y ellos dejaron dentro del libro lo que es más cómodo para el lector. Entonces pregunta, ¿qué otras verdades nos ocultaron? ¿Creer en la Biblia sin saber qué se eliminó de ella? ¿Creer por fe en la Biblia? Creer es caminar y dar un paso a lo profundo. Y ese profundo es desconocido. Señoras y señores, cuando usted empieza a comprender, cuando usted empieza a analizar, cuando usted dice, es que la Biblia es inspiración divina, justamente la historia y lo que acabo de mencionarles a todos ustedes, censuraron libros que no quieren que leas. La Biblia fue escrita por hombres y no con ninguna inspiración divina, sino simplemente con intereses políticos para controlar a esta humanidad. Señor y señora, usted ya se dio cuenta cómo fueron eliminados los libros Las Guerras de Jehová, el libro de Jasher, los Hechos de Salomón, los libros de Natán y Gad, la historia del profeta Ido, que usted no sabe ni quién es, el libro de Enoc, que usted ya lo ha escuchado, y muchos evangelios gnósticos que también fueron quitados y eliminados en el canon bíblico. Señor y señora, ¿usted sigue creyendo que la Biblia es palabra de Dios? Los llamados apócrifos eran para los gnósticos libros sagrados, y para los despiertos hoy en día han tomado la decisión de no leerlo, porque ellos dicen que Jesús, que fue un buen maestro, es suficiente lo que está escrito de él acá. ¿Cuáles son los
evangelios que fueron eliminados dentro del canon bíblico? El evangelio de Tomás, el evangelio de María de Magdalena, el evangelio de Felipe, el evangelio de Judas, Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de Pablo, evangelio de los egipcios, protoevangelio de Santiago y el libro de Enoc. Te pregunto entonces, ¿por qué los excluyeron? ¿Por qué mostraban a Jesús como un maestro y no como Dios? ¿Por qué ahora daban voces que las mujeres no son dignas de enseñar dentro de un templo, de una iglesia? Señoras y señores, la Biblia no es inspiración divina. La Biblia es y fue escrita por hombres de poder que controlan a esta humanidad. Señor y señora, si esta información te resuena, compártelo con alguien más. Y no olvides suscribirte en este canal. Te veo en la próxima.